Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra sesión de nuestra asignatura de Administración de Recursos Humanos. En este caso, la sexta sesión en la cual vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante para todas las organizaciones y que verán ustedes que también tiene aplicaciones o implicaciones muy importantes para lo que es la mercadotecnia, que es el tema de la administración de sueldos y salarios. De entrada, a lo mejor a algunos de ustedes les va a decir, bueno, ¿cómo que ahí qué con la mercadotecnia? Ya verán ustedes cómo podrá darse esta relación. Un comentario que quiero hacer antes de empezar con la sesión y que me parece muy pertinente hacer en este momento, ya cuando vamos prácticamente a la mitad de lo que es esta asignatura, es enfatizar qué vinculación hay entre esta temática y la carrera que ustedes están estudiando, que es la carrera de mercadotecnia. Bueno, de entrada hay que plantearlo desde el punto de vista de lo que es la orientación vocacional. Cuando una persona decide estudiar una carrera, entre muchas otras cosas, lo hace por la imagen o el conocimiento que tiene de a qué se dedican los que estudian esa carrera. Pero muchas veces el conocimiento que tenemos sobre esto es un poco imparcial, más bien parcial. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, que muchas veces dicen, ay, sí, los psicólogos pues, nada más están ahí para tratar loquitos, cuando pues evidentemente que no, el psicólogo tiene muchas facetas que puede desarrollar en muchos ámbitos laborales diferentes. O a veces la gente dice, quiero estudiar arquitectura, ¿por qué? Porque me gusta mucho dibujar. Bueno, y luego, pues sí, la arquitectura parte de dibujar y hacer diseño, pero tiene muchísimas cosas más, ¿no? O quien cree que los pedagogos solamente trabajan con niños, en fin. Entonces, creo que en el caso de la mercadotecnia aplica el comentario porque a veces pensamos que la única manera de aplicar la mercadotecnia pues es en una agencia, ¿no? Participando en campañas publicitarias o haciendo todo este trabajo. Y bueno, no. Yo confío que a través de todas las materias que ustedes han estado llevando, como seguramente muchos otros profesores también les han ido especificando, el campo de aplicación es mucho más amplio. Mercadotecnia finalmente tiene que ver con todas las técnicas y todos los procedimientos adecuados para lograr ayudar al proceso de la venta, ¿no? Al posicionamiento de un producto, de un servicio, su publicitación, en fin, es un proceso muy amplio. Bueno, muchos de los aspectos de recursos humanos que hasta ahorita hemos visto requieren de este tipo de cuestión. En cierto sentido, ya lo mencionábamos desde un principio, recursos humanos tiene un proceso de atención a clientes internos y externos. Provee de recursos a muchas de las áreas de una organización y al mismo tiempo establece relaciones de comunicación con gente externa a la organización para dar una idea, si me permiten la expresión, para vender ciertos aspectos de la empresa. Un ejemplo muy concreto, lo que mencionábamos la sesión anterior en el tema de reclutamiento y selección, de cómo esta parte mercadotécnica tiene que ver mucho, por ejemplo, con la parte de reclutamiento en el manejo de los anuncios. Pero quieren algo que no es tan obvio, que es la parte que tiene que ver con la comunicación interna. Un mercadólogo también puede ayudarle a la gente de recursos humanos a establecer cómo deben ser los procesos de venta de la empresa frente al personal, las promociones, los eventos especiales, en fin. Entonces, yo sí creo que hay una vinculación ahí más o menos estrecha. ¿Quiere decir esto que todas las áreas de recursos humanos deben de tener a un mercadólogo? No, pero ciertamente la mayoría de las empresas deben tener un área de mercadotecnia, como parte del departamento de ventas o lo que ustedes quieran. En ese sentido, si no un área, por lo menos a alguien que en un momento dado tenga el conocimiento. De esa manera, este tipo de personal puede entrar en contacto con la gente de recursos humanos y colaborar para desarrollar múltiples proyectos. Así que es bien importante que como mercadólogos también tengan todo el conocimiento de lo que es recursos humanos y en un momento dado tener elementos también para ustedes mismos poder ofrecer sus servicios. Es decir, mira, yo te voy a ayudar a empresa en esto y esto, que es a lo mejor lo típico de reclutamiento, pero también en esta otra parte. Van a ver ustedes en este tema de lo que es la parte de sueldos y salarios, cómo es que también puede haber por ahí una vinculación del tipo de técnicas y de instrumentos que maneja perfectamente un mercadólogo, pero puestos al servicio de una de las funciones más importantes del área de recursos humanos, que es la definición, fíjense, nada más, de los sueldos, de los salarios, de las prestaciones, de los planes de compensación que se le van a dar al personal por los servicios profesionales
que le da a la empresa. No estoy hablando aquí, ojo, de lo que es la nómina. El pago de nómina es una cosa completamente diferente. El pago de nómina es cuando, pues simplemente una vez que están definidos los sueldos y salarios, toda la parte por la cual ya alguien va a organizar el pago de esas retribuciones semanal, quincenal, catorcenal, mensualmente, etcétera, para diferentes tipos de trabajadores, ¿no? La entrega o el depósito del dinero, la contabilidad, todo eso es una función distinta, que a veces ni siquiera está en las áreas de recursos humanos de algunas empresas. En la mayoría la verdad es que sí está como parte de. Pero aquí estamos hablando de algo mucho previo. Estamos hablando de un proceso por el cual yo tengo que definir cuál va a ser el salario que voy a otorgar de base a un puesto. Es bien importante, los salarios van hacia los puestos, ¿sí? Y a partir de ahí, de acuerdo al desempeño de quien ocupa el puesto, qué variantes voy a ir considerando para subir, disminuir un salario, qué prestaciones tengo que dar por ley y qué otras prestaciones puedo trabajar, en fin. Ese es el gran tema del que estamos hablando en esta sesión, del sistema de administración de los sueldos. Así que nuestro objetivo general es comprender primero este concepto de administración de sueldos, los diferentes enfoques que hay sobre cómo se tiene que manejar el salario y todos los elementos relacionados con cómo determinar las remuneraciones, los procesos que están involucrados aquí. De tal suerte que nuestros objetivos específicos, los podemos revisar aquí en nuestra lámina, es, número uno, conocer los conceptos fundamentales de lo que es la administración de salarios, lo que se llama la teoría de las remuneraciones. Dos, las dificultades relacionadas con la definición de retribuciones. No está fácil el asunto, no es de, pues págale tanto, ¿no? No. Obviamente hay ahí una serie de elementos importantes a considerar que dificultan el proceso. Y tres, apreciar los diversos procedimientos relacionados con la administración de sueldo, es decir, ¿qué tengo que hacer para poder llevar esto adecuadamente? Aquí nos vamos a concentrar sobre todo en los dos primeros objetivos en esta sesión. Ya propiamente todo el proceso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el concepto de administración de sueldos y salarios. Aquí una aclaración, sueldo y salario en la mayoría de las empresas prácticamente estamos hablando de lo mismo. Por ahí algún aspecto de la legislación laboral sí manejaba una diferencia entre sueldo y salario, que tenía que ver más bien como el salario como lo que se le daba al trabajador sindicalizado, ¿no? A diferencia del sueldo que era como lo que se manejaba para el trabajador de confianza, pero en realidad ya nadie, ni en la práctica ni en la teoría maneja una clara distinción. Podemos aquí hablar de sueldos y salarios indistintamente porque vamos hacia lo mismo, ¿no? Pues, ¿qué es el salario? Digo, todos tenemos obviamente una idea intuitiva de lo que es recibir un salario, simplemente decir pues, que me paguen por lo que hago, pues sí. Así con un poquito más de palabras es como lo define la ley del trabajo. Vamos a ver aquí en esta sesión la importancia de hacer caso de todas las disposiciones legales. Hemos ido mencionando que en diferentes etapas del proceso de recursos humanos hay como esta necesidad de irse a ver la ley. Como en pocas, lo que es la administración de sueldos y salarios requiere muchísimo atención a los aspectos legales. Esto yo creo que a todos nos debe quedar claro. ¿Por qué? Estamos hablando de una parte delicadísima de la empresa, ¿no? Bueno, es la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 82, define el salario como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, ¿no? Déjenme sacar un poquito de miga de algo que parece ser como una obviedad. La retribución que debemos de dar al trabajador. Retribución. Claro, en el mundo ideal, ¿qué significa esto? Que el trabajo que estemos realizando reciba un salario equivalente al esfuerzo, equivalente a lo que el trabajador está dando. Pero por otro lado, tiene que considerar lo que el empleador está dando por ese trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un puesto de trabajo no cuesta solamente por el salario que se le da al trabajador que ocupa el puesto. Esto que estoy diciendo es fundamental, sobre todo fundamental en términos de administración. Un puesto cuesta, sí,
evidentemente por el salario que yo le voy a dar al que lo desempeña, pero también cuesta por todos los insumos y recursos que requiere el puesto, ¿sí? Todo lo que ese trabajador va a utilizar de material, de movimientos y demás. Cuesta porque los puestos finalmente también están relacionados con otros puestos con los que pueden tener ciertos riesgos en cuanto a la realización del mismo, ¿sí? Entonces, un puesto cuesta por mucho más que el salario. Mantener un puesto laboral a una empresa le cuesta. Yo tengo que dar un cierto presupuesto para que se desarrollen las funciones de ese puesto o de esos puestos. Estar no solamente pagándole físicamente al trabajador, sino que yo tengo que hacer una serie de pagos por el trabajador. Por decir algo muy evidente, la aportación que el empleador hace al seguro social por mantener trabajando a la persona. Entonces, todos esos elementos se tienen que considerar. ¿Cómo lograr un salario justo que realmente el trabajador sienta que está recibiendo una paga adecuada por lo que está haciendo, pero al mismo tiempo que entre en el balance de lo que yo puedo presupuestar y de los demás gastos que el puesto implica para mí? Entonces, ahí viene como el gran malabarismo de esto que es la administración de los puestos. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre lo que yo le voy a pagar y los costos que me genera el puesto como tal, como organización, costos directos e indirectos? Entonces ahí tiene que estar esta circunstancia, ¿no? Evidentemente esto va mucho más allá de un análisis que tenga que ver solo con la empresa, como vamos a ir viendo más adelante. Esto es un análisis que también tiene que considerar el factor contexto, ¿sí? La situación que se está viviendo alrededor del país, etcétera. Muchas veces, sobre todo lo hemos vivido en circunstancias de crisis. Hay empresas que deciden bajar los salarios con acuerdo de los trabajadores, porque dicen, no hacemos eso, la empresa quiebra, ¿no? Entonces el mismo trabajador valora que a lo mejor el salario no es lo adecuado, pero que si esto es una situación temporal que se maneja adecuadamente y con todas las formalidades, pues después se puede revertir, ¿no? Aquí también vamos a trabajar con un factor psicológico, fíjense. Este factor psicológico de que muchas veces puede ser que objetivamente el salario sea justo, que nosotros ya hemos revisado bajo todos los criterios que es un salario justo, pero la persona puede sentir que no está recibiendo el salario justo. De hecho, un fenómeno que estudia la psicología social particularmente es algo que se llama el efecto, ¿no? El efecto de faro, que esto es siempre estamos como muy pendientes de nosotros mismos y creemos que los demás también tienen que estar pendientes de nosotros mismos. Y viene algo ahí que se da como una especie de sesgo que le llaman el sesgo de autoservicio. Esto es el hecho de que cada vez que nos comparamos con alguien, normalmente tendemos a ponernos en una mejor posición en cuanto a cooperación. Esto puede ser algo así como, sí, pues todos trabajamos, pero la verdad es que nadie le echa las ganas que yo le echo, ¿no? Así que yo debería de recibir una mayor remuneración. Bueno, esta es una percepción subjetiva. Puede ser que efectivamente le eches más ganas o puede ser que no. Lo cierto es que siempre estamos con esta predisposición a creer que merecemos más de lo que tenemos, ¿no? Y esto también va a implicar una presión por parte de los trabajadores a la propia empresa. Más allá de la realidad que puede ser que un trabajador necesite más para mejorar su nivel de vida, pero que también tiene que estar consciente de que, bueno, pues lo que está trabajando va a generar un cierto tipo de salario, ¿no? En fin, como ustedes puedan darse cuenta, ya empezamos a entrar de lleno en el asunto de que definir un salario implica factores que tienen que ver con la organización, con la consideración del entorno socioeconómico, pero incluso factores de carácter sociológico y psicológico que van a implicar muchas presiones para el momento de definir lo que es justo en términos de un salario. Ahí está la clave. ¿Cómo podemos hacer que un salario sea justo? ¿No? Bueno. Vamos a ir viendo como varios conceptitos que vienen ligados con el tema de salario. Estamos en la parte, digamos, de los elementos o de los conceptos fundamentales y de los factores que integran el salario. Ya iremos explicando este concepto. Bueno, un tema que viene muy de la mano con esto es la periodicidad de pago. Para mucha gente es igual de importante que cuánto me pagan, en qué momento me lo van a pagar, ¿sí? Sabemos que por situaciones económicas, los trabajadores que reciben sueldos bajos en una empresa porque realizan actividades operativas muy básicas por el estilo, probablemente van a estar viviendo al día con un salario mínimo, etcétera, y obviamente para ese tipo de trabajadores se requiere que la periodicidad del pago sea
mucho más, que sea periodos muy cortos, ¿no? Por eso hay pagos semanales o a veces hasta menos, sobre todo también, obviamente, con trabajadores que realizan labores a destajo, ¿no? O labores muy temporales o por obra específica que requieren el pago inmediato, ¿no? La mayoría de los que trabajan en una empresa, sobre todo en funciones administrativas, saben que lo más extendido es el pago quincenal, pero también habrá, sobre todo, por ejemplo, esto se maneja para ejecutivos o gente que realiza actividades que tiene una paga muy, muy importante, lo que es el pago mensual. Ninguno de estos está peleado con el otro. Muchísimas empresas tienen que manejar dentro de su sistema de remuneraciones diferentes periodicidades de pago porque tienen diferentes tipos de personal. Ahí es importante analizar los pros y los contras de cada una de ellas para adaptarlo a la situación de mi empresa, ¿no? Obviamente, una nómina semanal requiere una administración mucho más continua. Al final, a lo mejor, lo que estoy pagando es lo mismo que si pagara mensual, pero sí hay muchas cuestiones administrativas relacionadas que van a ir modificándose conforme a la periodicidad de pago, ¿no? Y aquí cosas que van a ir después para el cálculo de los impuestos, en fin. Acuérdense que todo esto finalmente genera obligaciones legales para el propio empleador, ¿no? Así que también tenemos que considerar esta parte. Bueno, ¿cuáles son los subsistemas o diferentes tipos de salarios que se pueden manejar? Bueno, el primero de ellos, casi conocidísimo universalmente, lo que es el salario mínimo. Esto es ajustar nuestros salarios o las remuneraciones que damos al trabajador a partir de lo que la ley y el Estado determinan como el piso mínimo de lo que tú le puedes pagar a alguien, ¿no? Y ciertamente muchas empresas, su sistema de remuneraciones toma el salario mínimo como unidad de medida, ¿sí? Es decir, no necesariamente establecer un salario fijo para un puesto, sino decir, bueno, el salario de este puesto debe de estar en un rango de entre 3 y 4 salarios mínimos, ¿no? O en el rango de 4 salarios mínimos y va a ir variando conforme el salario mínimo vaya a ir variando. Esto es importante porque obviamente da un punto de referencia legal y nacional, en el caso de nuestro país, aunque obviamente el salario mínimo se maneja en 3 regiones diferentes, pero sí me da un punto de comparación para ir viendo, por ejemplo, los aumentos de sueldo, ¿no? Hay empresas que dicen, pues va a ir subiendo en el mismo porcentaje que suba el salario mínimo. Entonces, ya realmente el salario mínimo es más que nada como un valor de referencia, ¿sí? En muchas empresas es ya dificilísimo encontrar trabajos que se estén remunerando bajo el salario mínimo porque es obviamente muy bajo. Se puede dar, sobre todo para trabajadores operativos o cosas por el estilo. Pero bueno, en realidad la mayoría de las empresas dan un poco más del salario mínimo, ¿no? Entonces, es más que nada un valor de referencia para fijar topes salariales, aumentos, etcétera. Por otro lado, está lo que se maneja mucho, sobre todo para personal sindicalizado, que son las categorías o niveles de tabulación. Esto es, en una empresa puede haber puestos muy diferentes. Déjenme ejemplificarlo aquí en el pizarrón, ¿no? Yo puedo tener N cantidad de puestos que hacen diferentes funciones, que hacen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, puede ser que aunque sean puestos diferentes, el nivel de responsabilidad, el grado de actividad que realizan, etcétera, los homologa. Esto es, los pone para fines salariales en un mismo nivel. Entonces yo puedo empezar a establecer categorías, ¿sí? Donde yo diga, bueno, aunque estos puestos sean diferentes, ¿sí? Estos, puede ser que uno sea personal que está haciendo cuestiones a nivel operativo en la planta de la empresa, se dedica, por decir algo, a funciones industriales. Puede ser un trabajador que está realizando funciones de cobranza y puede ser alguien que esté haciendo, que reparta el producto, ¿no? Un chofer. Pero por una serie de condiciones que hay que ver en términos de lo que implica su puesto, etcétera, etcétera, yo los voy a homologar en la misma categoría. Quiere decir que el rango salarial en el que ellos se van a manejar va a ser el mismo, aunque los puestos sean diferentes. Y yo puedo establecer diferentes categorías o niveles de tabulación. Y cada nivel separarlo en subniveles o en escalafones, como se les llama, donde yo puedo, mientras no cambie de puesto, a lo mejor puedo subir de escalafón, pero para pasar al siguiente nivel del tabulador ya voy a tener que cambiar de puesto, voy a tener que subir mi criterio.
Y ahí las empresas van a establecer todos sus indicadores. Para subir del tabulador X al Y vas a tener tales circunstancias. Un ejemplo que yo conozco muy bien, por ejemplo, son los tabuladores de las universidades. Normalmente ahí, por ejemplo, cuando tú entras como docente a dar clases en una universidad, te ubican en un cierto nivel de tabulador. Entonces, bueno, tú estás en esta categoría que es la básica. Para subir, bueno, a lo mejor con la pura antigüedad, que lleves aquí varios semestres, vas a poder subir tu nivel salarial, pero dentro de la misma categoría. Oye, pero si quiero cambiar de categoría, entonces vas a tener que hacer algo extra. A lo mejor vas a tener que tener una maestría, o a lo mejor vas a tener que tener un doctorado, o vas a tener que haber participado en algún evento para que yo te pueda cambiar de categoría como docente, y entonces tu nivel salarial vaya subiendo. Así que yo puedo ir cambiando de salario dentro de mi propio nivel de tabulador, o bajo ciertos criterios cambiar de tabulador, ¿no? Es de lo que estamos hablando aquí. Estas categorías que homologan, es decir, emparejan o en un momento dado nos permiten buscar un estándar de salario, aunque sean puestos diferentes, pero que coinciden con los ciertos criterios de evaluación. Eso es bien importante. Muchas veces, insisto, sobre todo en lo que es la parte sindical, la gente va cambiando de criterio en el tabulador simple y llanamente por lo que es la antigüedad, que es un criterio que se utiliza mucho, ¿no? Otro concepto es el salario indirecto. El salario indirecto podemos también conceptualizarlo simple y llanamente como las prestaciones. Todos esos otros beneficios que recibo en dinero o en especie que me da la empresa y que en cierto sentido, aunque no son propiamente parte de mi salario, sí incrementan mi nivel de vida, mi capacidad económica y que indirectamente los puedo agregar en el salario, ¿no? Decía yo aquí, y eso es bien importante, en dinero o en especie. En dinero, cuando, por ejemplo, las prestaciones que pueden ser cierto tipo de comisión que yo te doy por haber logrado ventas, o en especie, cuando las empresas dan vales, ¿no? O boletos, ¿no? Por ejemplo, ahora hay empresas que les gusta darle a sus trabajadores boletos para el cine, dependiendo de cierto tipo de criterios, boletos para el teatro. Pues obviamente es un salario indirecto. No forma parte de mi salario, pero al final de cuentas, pues si yo quería ir al cine esta semana, pues ya me implica un ahorro. Entonces las prestaciones, ¿qué es lo que hacen? Que le dan más fuerza al salario. Muchas empresas a lo mejor no dan salarios tan altos como otras, pero cuando uno ve el plan de prestaciones dice, wow, yo de aquí soy, ¿sí? Esto es, muchos trabajadores incluso seguían, dicen, mira, esta me paga un poquito menos, pero con todas las prestaciones que me da, en realidad esto hace que el salario crezca. Ahora ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y por qué mejor todo eso no me lo ponen en efectivo y me lo agregan al salario para que yo decida en qué manejarlo? Bueno, aquí obviamente hay todo un manejo legal por el cual las prestaciones implican deducciones de impuestos tanto para el trabajador como para el empresario, ¿no? Y eso pues es benéfico. Si se agregaran directamente al salario, pues obviamente el impuesto que estaríamos pagando por nuestros ingresos directos se elevaría bastante, ¿no? Entonces también las prestaciones es un beneficio que la ley nos otorga para jugar un poquito a bajarle a los impuestos, o a jugar un poquito a muchas cosas, ¿no? Además de que tienen un valor social de calidad de vida para el trabajador. Y los incentivos, que aquí estamos hablando no de las prestaciones que podemos dar, digamos, como tal la empresa, tiene que dar ciertas prestaciones de ley, sino el tipo de estímulos o de recompensas que voy a dar vinculados al mérito, ¿sí? Vinculados al desempeño de una persona, como las comisiones que se pueden dar por destajo, las comisiones que se dan a los vendedores. Oye, lograste X número de ventas, te vamos a dar una comisión extra. Esto puede estar regulado de manera constante en la empresa, o también pueden ser como algunos incentivos extraordinarios que se vayan dando, ¿no? Aunque lo mejor es siempre tenerlo todo sistemáticamente, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los factores que integran el salario? Hablando del salario, ya sea que se maneje el salario mínimo por tabulador, etcétera, ¿cuáles son los factores del salario? Esto es bien importante porque es un elemento que se maneja para cotizaciones en el seguro social, pagos de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Salario fijo y salario variable. Aquí, antes de ver esto, déjenme aclarar una cosa. Hay trabajadores cuyo salario es 100% fijo, ¿no? Digamos, exceptuando algunas prestaciones de ley, un salario fijo, es decir, yo voy a ganar exactamente cada mes lo mismo. Hay trabajadores que tienen salario variable,
sobre todo, insisto, los que trabajan a destajo o que su trabajo tiene que ver por lo que realizan durante el tiempo, y entonces el salario depende de su esfuerzo y este va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y lo más común es que tengamos el salario mixto, es decir, el salario que incluye una parte fija, yo te voy a dar fijo al mes cierta cantidad, y una parte variable que puede depender de ciertos criterios, de tu esfuerzo, de tu mérito, de la productividad, las prestaciones de ley, etcétera. En ese sentido, entonces, el salario fijo, ya para poderlo aterrizar, es el que se fija conforme a contrato, categoría y tabulador. ¿Sí? El que cuando yo firmo mi contrato me dicen el ciudadano X y Y acepta que al mes, a la quincena, al día, a la hora, etcétera, va a recibir un salario fijo de tanto dinero, ¿no? Que es con el que nosotros andamos contando cuando decimos, a ver, en este mes cuánto voy a ganar, ¿no? O cuando llega uno a pedir un crédito de carro, de hipoteca, y te dicen, a ver, ¿cuánto gana usted al mes? Ah, bueno, pues pensamos en nuestro salario fijo. Pero hay otros factores variables que hacen que de periodo en periodo la cantidad del salario pueda variar. Las prestaciones de ley, que básicamente en nuestro país las prestaciones de ley son 3, que no debemos olvidar. Me refiero a las prestaciones de ley que juegan para el salario, ¿no? ¿Cuáles son esas prestaciones de ley? Son, a ver, ¿cuál? Aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Esos 3 conceptos ya están muchas veces integrados en ciertas consideraciones del salario. Es decir, muchas veces el salario fijo se eleva un poquito porque ya se está calculando la parte proporcional de esas prestaciones para que cuando se les descuentan a la persona, digamos, su salario quede igual. Esas prestaciones juegan mucho, por ejemplo, cuando una persona se va de una empresa, porque en el famoso finiquito, es decir, el documento por el cual se termina la relación laboral, se le da al trabajador una parte proporcional a lo que correspondería de su aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, que a lo mejor en el periodo que quedó de ese año ya no disfrutó, y se le tiene que dar. Esas son las prestaciones de ley. Ya de ahí en fuera, lo que el trabajador quiera, lo que el empleador quiera dar, pues ya son prestaciones que se consideran como parte de la empresa. La ley del trabajo define los criterios mínimos de lo que un trabajador conforme a su antigüedad debe recibir como aguinaldo, debe recibir como prima vacacional y el tiempo que puede gozar de vacaciones. Bueno, además de estas prestaciones de ley, al salario variable también lo integran las remuneraciones que dé por desempeño o productividad en la empresa y remuneraciones ligadas al puesto. Muchas veces habrá puestos, por ejemplo, donde la persona tiene que estar utilizando constantemente su carro y ya la empresa tiene definido que toda la gente que tenga tal puesto va a recibir, por ejemplo, vales de gasolina, ¿no? O que están marcados para cierta área, áreas que a lo mejor se dedican mucho a hacer negociaciones y que tienen que estar saliendo y que a lo mejor se les da una ayuda para el restaurante. Pero ya son prestaciones no generalizadas a todos los trabajadores, sino que se razonan más en términos de la actividad que realiza determinado puesto o determinado departamento. Así que podemos hablar de las prestaciones de ley, de las prestaciones que se dan por desempeño y de las prestaciones que la empresa otorga ya no de manera generalizada, sino a determinado puesto o a determinada área o departamento. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, básicamente el sentido de todo el sistema de retribución es definir para cada puesto cuál va a ser su salario. De tal manera que a lo mejor esto yo lo integro de manera específica por puesto o construyo un tabulador general para diferentes áreas y para toda la empresa donde queda claramente definido el salario para cada nivel y categoría de cada puesto. Pero además tengo que definir todo el asunto de las prestaciones de ley y otras prestaciones variables. Tengo que definir cómo va a jugar esto en cada nivel del tabulador, ¿sí? Porque a lo mejor cada nivel de tabulador va a tener prestaciones diferentes. Insisto, las de ley todos las tienen que tener, pero yo a lo mejor por tabulador voy a ir variando las prestaciones. Otra cosa importante, pues es los requisitos y criterios para que una persona sea considerado para cambiar su categoría, su nivel de tabulador, ¿no? Y que por lo tanto pueda acceder a una mejor remuneración. Todos esos son los elementos básicos para definir un sistema de remuneraciones, ¿sí? Pero
el asunto así planteado, que suena más o menos, pues, que lleva un orden, no está tan fácil. ¿Cuáles son las dificultades o los problemas que se enfrentan cotidianamente en las áreas de recursos humanos en términos de lo que es la retribución? Primero, los topes salariales. ¿Qué es esto del tope salarial? Si hablamos de que el salario mínimo me define un piso del cual yo no me puedo pasar, el tope salarial es hasta dónde puede llegar el salario. Aquí siempre va a haber obviamente la idea por parte del trabajador de que ese tope salarial se puede ir subiendo. Y el empleador va a querer mantenerlo fijo. O sea, ahí hay una negociación continua de cuáles son los topes salariales, hasta dónde puedo yo pagar, ¿sí? Esto también está regulado por la ley, sobre todo para las empresas públicas en términos de los topes salariales, para los servidores públicos, que ya ven que en nuestro país todos respetan perfectamente. Bueno, a veces otro tema aquí de debate es la rigidez de los escalafones, es decir, la rigidez en términos de decir, tú tienes este nivel de salario y ya, pero el nivel del salario, ¿qué tan estrecho, qué tan amplio debe de ser? ¿Sí? No es lo mismo que defina que para este escalafón el salario va entre 1,000 y 1,500 pesos, a que defina que puede ir entre 1,000 y 1,500, o perdón, entre 1,000 y 5,000, ¿no? Si hay una diferencia. Entonces, ¿qué tan rígidos o qué tan estrechos o qué tan amplios debe ser cada escalafón de sueldo? Esa es otra negociación que se debe de realizar, ¿no? Y aquí hablo de que muchas veces esas negociaciones implican un contrato colectivo que se negocia con un sindicato. Obviamente, en el caso de que sea la necesidad, tener empleados sindicalizados. La falta de relación entre productividad y salario. Muchas veces el problema de los salarios fijos es que se establece una cantidad que yo siempre le voy a tener que pagar a alguien que a lo mejor no está rindiendo como yo quiero, pero pues estoy obligado por ley a darle esa parte, ¿no? Por eso muchas veces se opta por el asunto del salario variable. El salario variable puede ser esa parte del salario donde yo premie o sancione el rendimiento del trabajador, pero finalmente es otro de los temas que están aquí en esta parte. Categorías salariales no ligadas a la descripción de puestos. En otras palabras, que yo cree mis categorías salariales sin haber hecho antes algo fundamental, la evaluación de puestos, la evaluación de puestos. Toda vez que yo ya tengo un análisis de puestos, es decir, que ya diseñé cuáles son las características, funciones, responsabilidades y requisitos del puesto, el siguiente paso es evaluarlo. Esto es, si un puesto requiere un nivel de escolaridad mayor que otro, probablemente eso le dé más puntos para puntuar en un nivel de tabulador más alto que el otro puesto. Sin embargo, todavía muchas empresas no hacen ese proceso de evaluación y entonces lo que puede resultar de esto son categorías salariales injustas, no equilibradas. Que yo le esté pagando a otro simplemente muy alto porque dice director y al otro porque dice subdirector le pague mucho menos, cuando a lo mejor el nivel de responsabilidad no es tan diferente. Entonces, para eso hay que hacer un proceso de evaluación de puestos. Hay que darle a cada puesto un valor en base a toda una metodología que no es el momento para describirla, pero está ahí accesible para todos. La evaluación de puestos es un proceso bien complicado. Aquí más adelante vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con ellos y en las siguientes sesiones donde vamos a entrar más a detalle con esto de la evaluación de puestos. Bueno, las negociaciones sindicales. Ahí está este asunto, ¿no? No es secreto para nadie que muchas veces las empresas tienen que entrar en este proceso muy trabado de negociaciones sindicales. Justas o injustas, porque puede haber también, obviamente, empresas que quieren estar pagando ahí una miseria a los trabajadores y es muy justo que el sindicato pugne por mejorar sus condiciones de vida. De los trabajadores, no de los líderes sindicales. Eso pasa en algunos países europeos, pero en México no. En México todos los líderes sindicales normalmente siempre están luchando por el beneficio de sus trabajadores, ¿verdad? Bueno, pero entonces las negociaciones sindicales van a ser ese estira y afloje que también va a tener que considerarse en el sistema de retribución. La inseguridad en el empleo, y aquí me refiero básicamente a qué tanto una persona tiene claro si ese puesto va a permanecer o no. Hablábamos de puestos temporales y a veces cuesta trabajo definir cómo pagarle a alguien que va a trabajar por una temporada y luego se va a ir. La extensión de contratos eventuales. Un problema es que cada vez mucho mayor número de empresas está optando por la contratación eventual.
no los culpemos. La situación económica muchas veces no está como para decir, sí te voy a dar la planta y todos los beneficios. A final de cuentas es parte de un proceso por el cual también las empresas tratan de protegerse hasta que no tengan claro que un trabajador realmente va a realizar adecuadamente su trabajo, darle ya una plaza definitiva. Pero entonces, ¿cuánto le tengo que pagar mientras está contratado temporalmente? Ahora, una cosa que se ha puesto ahí de moda un poquito es esta figura de los becarios, ¿no? Gente que entra a sabiendas de que se le va a pagar muy poquito, y que ya que veamos que cumple con un rendimiento, pues bueno, ya después tendrá opción de mejorar. Pero también ese es otro aspecto ahí problemático. El obviesísimo problema de la situación económica de la empresa. Todos quisiéramos que nuestras empresas fueran bollantes, magníficas, que inmediatamente se desarrollaran y en base a eso poder dar salarios sumamente competitivos. Pero es esta parte donde decíamos que tiene que venir ese balance de decir, pues ahorita mi situación económica como empresa no está como para dar tamaños, salarios así de funcionario público, ¿no? Entonces hay que ver evidentemente este asunto y los procedimientos de ascenso. Esto es, cuáles son los procedimientos que van a permitir que una persona ascienda de puesto y que concomitantemente pues pueda ascender su nivel salarial. Todos esos factores son cosas que se tienen que considerar dentro del proceso de evaluación de puestos y de definición del sistema de remuneraciones. Ahora, vamos a entrar ya propiamente a lo que es la teoría de la remuneración. Esto es, ¿cuáles son los factores básicos para determinar este sistema de compensaciones? Pues el primer sistema evidente es las consideraciones jurídicas de cómo tengo yo que pagar. Tanto la Ley Federal del Trabajo, la reglamentación del IMSS o ISSSTE, dependiendo, o alguna otra institución de seguridad social, como las leyes fiscales tienen que ser el pan nuestro de cada día en este sentido. Es decir, tenemos que estar empapados en cuáles son las disposiciones. La Ley Federal del Trabajo, porque como ya decíamos, hay prestaciones que están definidas desde ahí. En la Ley Federal del Trabajo se establece, por ejemplo, cómo se tienen que manejar los salarios fijos, variables, a nivel de contratación, etcétera. Ahí están definidos, por supuesto, los valores de referencia de los salarios mínimos. Los reglamentos del IMSS, ¿por qué son importantes? Pues porque también del salario del trabajador se hacen varios descuentos para lo que es la contribución a los diferentes servicios del Seguro Social. Entonces, también hay que considerar esa parte en la definición de sueldos. Hay una distinción que es fundamental en este sentido, que es el salario bruto y el salario neto. El salario bruto, déjenme borrar aquí. Es cuánto va a ganar la persona con todo lo que yo le voy a dar, digamos una quincena. O sea, lo que le voy a pagar en términos de su salario físico, las prestaciones que le voy a dar, etcétera. Pero a esto hay que restarle, ¿sí? Menos todas las deducciones. Lo que hay que pagar de impuestos, las contribuciones al Seguro Social, etcétera. Y eso al final me va a dar el salario neto. El salario neto es el salario después de deducciones, ¿sí? Después de los descuentos. Ya lo que queda, ¿no? Cuando ustedes ven su recibo de pago y dicen, mira, iba a ganar tanto, pero ya que me quitaron el ISR y el IMSS, voy a ganar tanto. Ese es el salario neto. Entonces, muchas veces aquí una cuestión bien importante es considerar cómo voy a manejarle al trabajador el nivel de salario que le voy a dar, si le voy a manejar el salario neto o el bruto, ¿sí? Entonces, algunas empresas, para proteger a los empleados, nominalmente ya establecen un salario donde están considerando cuánto tendrían que descontar por IMSS y demás, de tal suerte que lo que le dicen a la persona que va a ganar sea lo que finalmente va a ganar. Entonces tienen que hacer el cálculo con una base más alta de salario bruto para que ya después de las deducciones quede el salario neto que le prometieron al trabajador, ¿no? Entonces todas estas cuestiones hay que considerarlas, son fundamentales para esta parte, ¿no? Yo debo de ver realmente cuánto es lo que me cuesta a mí pagarle a un trabajador su salario neto, porque yo voy a participar de esas deducciones. Parte de lo que se le deduzca al trabajador por el IMSS, yo tengo que también darlo
al seguro social. Yo tengo obligaciones de retenedor de impuestos que también me van a implicar gastos administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otro aspecto, las relaciones laborales en el contexto. Aquí estamos hablando de la definición del sueldo, ya no solo considerando lo que me obliga la ley, sino cómo está la realidad de mi entorno para pagar. Ya hablábamos de las negociaciones sindicales. Otro factor aquí muy importante es las condiciones del mercado. ¿Cómo estoy contra la competencia? ¿Mis salarios son competitivos o no? En el giro de mi negocio, ¿cuánto se acostumbra a pagar a la gente que realiza cierto tipo de actividades? En el rubro del mercado, una secretaria, ¿cuánto es lo que gana normalmente dependiendo del tipo de trabajo, etcétera? Otro aspecto que ya mencionábamos, obviamente la situación económica general y coyuntural que se está viviendo en el momento en que yo defino mi sistema de compensaciones, y el tamaño y ramo de la actividad económica de la organización. O sea, el tamaño de la empresa, por supuesto, y el ramo, esto es fundamental. Muchas empresas van a guiar sus salarios, sus definiciones de compensaciones, dependiendo de lo que el ramo en el que esta empresa está inserto sea lo que maneje. No es lo mismo, imagínense simplemente, en el ramo de la minería, el tipo de compensaciones, prestaciones y salarios que se tienen que dar, que en una actividad de servicios comerciales, no sé, relacionados con Internet. Entonces, evidentemente el ramo implica diferente tipo de riesgo, diferente tipo de condiciones, y eso va a marcar mucho de lo que se define como prestaciones, por ejemplo. Políticas de la organización para las compensaciones, ahí también tienen que ver. El sistema de evaluación de puestos que maneja la empresa. Y ya veremos más adelante que hay varios sistemas de evaluación de puestos, hay varias metodologías para realizar la evaluación de puestos. ¿Qué incentivos quiero y puedo dar? ¿No? Dependiendo otra vez del ramo de la empresa. ¿Cómo voy a considerar, qué políticas voy a manejar en cuanto a productividad? Desde el asunto de la puntualidad, la asistencia, en fin, todos los elementos que yo como empresa pueda considerar que forman parte de la productividad del empleado y que voy a considerar. Y finalmente la filosofía institucional, ¿no? Eso es fundamental. El tipo de filosofía que tengo también va a impactar directamente en cómo manejo las compensaciones. Y bueno, este aspecto que hemos venido diciendo de la necesidad de ser equitativos y justos con las compensaciones. Aquí en ese sentido me gustaría recordarles algo muy importante, por eso en esta lámina tenemos este recuadro ahí marcadito que dice: la remuneración no solo tiene valor económico, representa para las personas una fuente de motivación, le permite evaluar su desempeño, influye en la percepción de control sobre el entorno y el poder de compra. La motivación es evidente. El hecho de recibir un buen salario me va a motivar a mí para esforzarme, para seguir haciendo, porque estoy viendo que tengo un fruto con lo que estoy realizando. Evaluar el desempeño, el hecho de que a mí me tengan ahí 5 años y no me hayan subido de puesto, tendría que ser una manera de decir, ching, algo estoy haciendo mal. Tengo tanto tiempo aquí, no recibo un aumento salarial, así que probablemente eso es un mensaje en el que me están diciendo, tienes que mejorar. Influir en la percepción de control sobre el entorno. Quien de alguna manera tiene un buen ingreso, sabe que controla su entorno, sabe que si se le enferma a la esposa, que si le enferman los niños, tiene la capacidad de tener los recursos para poder solventar esas circunstancias, ¿no? La importancia, por ejemplo, de que muchas empresas manejan un plan de compensaciones en el que se incluye, por ejemplo, lo que sería una prima de seguro de gastos médicos, etcétera, 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 ¿no? Y pues evidentemente lo que todos disfrutamos, el poder o la capacidad de ir y de comprar las cosas que necesitamos y las que nos gustan. Es como el mundo ideal, ¿no? El mundo en el que todos quisiéramos estar, donde digo, uy, mi salario me da para todo esto y más. La realidad económica se establece, se impone. Las empresas probablemente incluso con la mejor de las intenciones de dar un gran salario, se ven obligadas a dar pequeños salarios con tal de mantener la fuente de empleo. Entonces ahí hay toda una serie de cuestiones. Dentro de todas esas limitantes, tratar de garantizar que el manejo del salario sea lo más justo y sobre todo equitativo. Eso es bien importante. Cuando un empleado siente que a otro se le está dando más dinero de una forma injusta porque no está realizando lo que él está realizando. Ya decía yo que aquí es donde entran los factores psicológicos, donde puede haber como una especie de sentimiento de que uno siempre va a creer y querer que le paguen más, que se merece que le paguen más.
Pero bueno, más allá de eso, reconozcamos que muchas veces también hay situaciones donde hay una injusticia. Evitemos eso, como estableciendo un buen sistema de evaluación de puestos que me permita establecer un tabulador de sueldos lo más justo en cuanto a lo que la gente hace. No dejemos esto al mero capricho de cuánto te quiero pagar. Eso es fundamental, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir para determinar las tarifas salariales o remuneraciones? Bueno, la realización de la encuesta salarial. Esto es muy importante y aquí viene esta parte que yo les decía hace rato, donde entra la parte de la mercadotecnia. Fijar el precio a las tarifas salariales requiere tener un puesto de referencia. Ciertamente ya para muchos ramos empresariales ya hay catálogos, ya hay encuestas salariales donde te dicen, mira, en este ramo empresarial, si la persona tiene tal puesto, debe de estar en un rango de tal a tal, porque eso es lo que el mercado maneja. Obviamente hay empresas que se dedican a hacer estas encuestas, trabajan con todas las empresas de un ramo para ir identificando cómo pagan ellos para diferentes tipos de puestos. Como obviamente cada empresa puede manejar un nombre diferente para un puesto, ellos trabajan con lo que se llaman puestos de referencia. El puesto de referencia sería como el nombre que identifica a toda una diferente categoría de puestos que pueden dar, pero que finalmente hacen lo mismo. Quiero decir, bueno, a lo mejor a alguien en una empresa le dan el puesto de asistente ejecutivo, en otra le dicen asistente administrativo plus, y en otra es simple y llanamente secretario nivel B2. Cada empresa puede manejar su nomenclatura, pero entonces hay que identificar contra la encuesta salarial cuál es el puesto al que corresponde. Entonces una cosa importante como empresa es definir lo que yo manejo como puesto X corresponde al puesto de referencia tal dentro de esta encuesta. Obviamente estamos hablando de la determinación del salario según el mercado y de las prestaciones que también habitualmente se manejan. Todo esto en una encuesta salarial se tiene que manejar. El otro aspecto, la evaluación de puestos, ¿no? Todo el proceso que yo hago para poder evaluar adecuadamente un puesto. Agrupar puestos similares dentro de escalafones salariales idénticos. Fijar el precio de cada escalafón salarial y fijar los rangos y criterios de variación dentro de cada escalafón. Esto es lo que decía hace rato. Estos 5 puestos van a estar dentro del mismo escalafón. El escalafón vale tanto y voy a manejar un rango de variación en el escalafón de tal a tal. Por decir, el escalafón A vale 5,000, pero puede ir hasta 5,600 o puede bajar hasta 4,800 dependiendo de criterios de puntualidad, productividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No que baje la parte fija, pero que a lo mejor considerando prestaciones y demás puede haber ahí un rango de variación. Eso es fundamental en ese sentido. Entonces, con esos elementos a la mano, estamos hablando de todos los procesos que después van a aterrizar ya en la definición específica del sistema de remuneración. Lo que vamos a ver nosotros en la siguiente sesión es justamente cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación del puesto, ¿no? Para determinar adecuadamente un proceso de determinación salarial. Aquí hemos hablado de los conceptos básicos de lo que es salario, prestaciones, etcétera, y de todos los factores que intervienen en la determinación de los salarios. Esta última lámina es como la pauta que tenemos para lo que sigue, porque eso exactamente es lo que vamos a ir viendo. Vamos a entrar un poquito a más detalles sobre este asunto de las encuestas salariales y sobre todo sobre la evaluación de puestos y el armado de tabuladores. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya resultado muy interesante. Lo es un tema verdaderamente apasionante. A muchos les parece así como medio árido porque hablamos de dinero, pero tiene muchas implicaciones. Nos vemos aquí la próxima sesión y espero que ya estén listos para realizar su examen. De hecho, a partir de este momento ya pueden realizar su examen parcial que abarca hasta esta sesión, hasta la 6ª sesión de nuestra asignatura. Me despido, que estén muy bien. Hasta la próxima.